¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada El kilogramo, sus múltiplos y submúltiplos. El aprendizaje esperado es resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés, yarda, pulgada, galón, onza y libra. El énfasis es resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del kilogramo. Nuestro resumen dice así: analiza las siguientes unidades de medida que te permitan realizar conversiones en múltiplos y submúltiplos del kilogramo, unidad de masa y sus equivalencias. En un periódico se publicó la siguiente nota. Para este año, la expectativa de producción del sector agropecuario, pesquero y acuícola es de 237.755.306 toneladas. Pese al entorno complejo por la pandemia, se prevé que el sector agrícola aumentará 5.1%, 10.3 millones de toneladas, el pecuario 2.8%, 649.1 mil toneladas, y el acuícola 2.6%, 56.4 mil toneladas. La nota habla de la importancia de la producción de tres sectores en México. Analiza los datos. ¿Con qué unidad se mide la producción del sector agropecuario, pesquero y acuícola? Con la tonelada. La tonelada es una unidad de masa que no pertenece al sistema internacional, pero es un múltiplo del kilogramo. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Continúa analizando la nota periodística. El maíz, junto con el trigo y el arroz, es uno de los cereales más importantes en el mundo. Con el maíz se producen más de 4000 productos, desde alimenticios hasta papel y combustible. Entre miles de ejemplos, el maíz es el cultivo más importante de México. En la última década, la producción de maíz a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento, como vemos en la gráfica. En el eje de las X se representa el tiempo, en años, y en el eje de las Y se representa la producción de maíz en millones de toneladas. En el resumen por estado del reporte de siembras y cosechas del 2020 emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se muestra la producción de maíz en algunas entidades del país, esto en kilogramos. Yucatán tiene una producción de 30.199.000 kilogramos, Zacatecas de 1.113.000 kilogramos, Baja California Sur de 28.802.000 kilogramos y Guanajuato de 6.902.000 kilogramos. Registra las siguientes preguntas. ¿Cuál es la producción en toneladas de maíz de las entidades? ¿Qué significa el total de toneladas de maíz de estas entidades para el sector agropecuario? Para responder cada pregunta es importante analizar los datos, comprender qué es lo que necesitas hacer para responder la pregunta, y una vez que hayas obtenido la respuesta, hay que buscar que ésta tenga sentido y significado en el contexto de la situación que se plantea. Continuaremos con la clase de español, titulada Acotaciones misteriosas. El aprendizaje esperado es recopila leyendas populares para representarlas en escena. El énfasis es escribir acotaciones. Nuestro resumen dice así: aprenderás la importancia de las acotaciones al escribir cualquier texto dramático, pues a partir de ellas nos enteramos de todo aquello que no se dice verbalmente, pero que es fundamental para una puesta en escena, como las acciones de los personajes, el espacio que habitan, o incluso ciertas formas que tienen de decir algo, entre otros aspectos. Además, conocerás la funcionalidad de las acotaciones, así como en la importancia práctica que tienen en la elaboración de textos teatrales propios. Es un tema interesante e indispensable para adentrarte en la elaboración de un texto teatral. Al finalizar, podrás contar con más herramientas para transformar una leyenda popular en un texto que pueda ser llevado a escena. Seguramente has escuchado o leído diversas leyendas, ya sean en tu libro, en internet o porque te las ha contado algún familiar o amigo. Las leyendas son textos que, por lo general, se conservan gracias a la tradición oral, es decir, que se transmiten de boca en boca. Afortunadamente, en la actualidad, podemos encontrar libros que recopilan muchas de ellas, ayudando a su preservación. Las leyendas tienen como particularidad que son textos en los cuales se mezclan datos o acontecimientos reales con situaciones mágicas o sobrenaturales. En otras palabras, mezclan realidad y ficción, pero siempre empleando el imaginario de una comunidad. Es por lo que estas narraciones tienen ciertos personajes que nos hacen estremecer, como fantasmas, seres demoníacos, espectros, brujas, apariciones, entes sobrenaturales, entre muchos otros. La leyenda del Chan, conocida en los estados de Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes. El Chan es un monstruo acuático que vive dentro de una cueva en los manantiales de la región de La Cañada, y cuando las personas acuden a bañarse, este las captura y se las lleva con él a su cueva. En la leyenda se utilizan datos reales, como una fecha, un acontecimiento histórico, un lugar geográfico y, en ocasiones, hasta se incluyen los nombres y apellidos de los personajes.
Pero ahora, ¿qué sucedería si quisieras que esta pieza se transforme en un texto dramático? En primer lugar, tendrías que construir algunos personajes, ya que en un texto dramático no nos enteramos por un narrador omnisciente de los acontecimientos, nos enteramos por medio de las acciones de los personajes, y esos personajes tendrían que estar en una situación específica. En el caso de esta leyenda, una situación que tenga que ver con el Chan. Incluso la misma leyenda ya nos da pistas del lugar en el que puede suceder. Podría suceder en un manantial. Lee el inicio de una posible adaptación a esta leyenda. Presta particular atención a todo lo que se encuentre entre paréntesis. Lupe, metiendo los pies al manantial, temerosa y mirando hacia la cueva. Pedro, ¿estás seguro de que esa no es la cueva donde vive Chan? Pedro, contestando de mala manera mientras se mete al río y da la espalda a la cueva. Lupe, ya te dije que solo es una leyenda, y no es cierta. ¡Qué miedosa eres! Lupe, abriendo los ojos y retrocediendo. ¡Salte del agua! ¡Rápido! El Chan está detrás de ti. A la información contenida en los paréntesis se les llama acotaciones o didascalias, y efectivamente sirven para mostrar todo aquello que no es dicho por los personajes. Cada que pienses en realizar una adaptación para un texto dramático, presta mucha atención a esos elementos, ya que el entorno en el que ocurren las acciones de los personajes es tan importante como lo que dicen o hacen, y este tipo de información puede incluirse dentro de las acotaciones. El reto de hoy es el siguiente: indaga con tus familiares o amigos las leyendas que se cuentan en tu localidad, elige una y escríbela en tu cuaderno, una breve obra de teatro poniendo énfasis en las acotaciones. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de física, titulada Fuerza eléctrica. El aprendizaje esperado es: describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso. El énfasis es explicar cómo se mide la fuerza con la que se traen o repelen dos cargas eléctricas. Nuestro resumen dice así: experimentarás la fuerza de atracción y la de repulsión como dos tipos de carga y conocerás el significado de electricidad estática. En sesiones anteriores estudiaste lo que significaba que un cuerpo estuviera electrizado y las formas de electrizarlo. Iniciarás por saber qué es la carga eléctrica. Carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, ya que todos los cuerpos están formados por átomos. El núcleo atómico está constituido por protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga eléctrica, mientras que a su alrededor se encuentran los electrones con carga negativa. Los átomos de cualquier elemento son eléctricamente neutros, ya que tienen el mismo número de protones con carga positiva que de electrones con carga negativa. Esto hace que la carga positiva se anule con la negativa, dando como resultado una carga neta o total igual a cero. Pero en algunos casos, los electrones que se encuentran en niveles de energía muy externos no están ligados con mucha fuerza al átomo y pueden salirse de este. Además, existen átomos que aceptarán electrones extras. Cuando un átomo gana o pierde electrones, su carga eléctrica deja de estar en equilibrio. Si gana electrones, estos serán más que los protones, por lo que la carga total del átomo será negativa. Por otro lado, si el átomo pierde electrones, estos serán menos que los protones del núcleo. Entonces la carga neta del átomo será positiva. Este efecto lo puedes observar cuando electrizas por frotamiento o por contacto. Por ejemplo, cuando frotas una varilla de vidrio con un trozo de seda, la varilla cede electrones al trozo de seda. Esto hace que la varilla quede con una carga neta positiva, ya que pierde electrones, y la seda queda con una carga neta negativa, porque gana electrones. La electrización por contacto se da cuando un cuerpo que tiene un exceso de electrones cede algunos a otro cuerpo con el que tiene contacto. También puede ocurrir si un cuerpo al que le faltan electrones toca a otro quitándole electrones. Puede producir una carga eléctrica neta diferente de cero de forma local, cuando electrizas por inducción. El reto de hoy es el siguiente: lleva a cabo los experimentos en familia a partir de lo aprendido en esta sesión. Investiga más acerca de la electricidad, los fenómenos electrostáticos, sobre la ley de Coulomb. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de formación cívica y ética, titulada Equidad de género en mis espacios de estudio. El aprendizaje esperado es: analiza las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la adolescencia, amistad, noviazgo, estudio. El énfasis es analizar qué implica la equidad de género en cuanto al acceso al estudio. Nuestro resumen dice así: debes ser consciente y crítico de las conductas y comportamientos que desfavorecen la equidad de género, para luego centrarte en aquellas actitudes y acciones que la fomenten. Puedes ejercer la equidad de género en la cotidianidad, principalmente en las relaciones con tus familiares, con los grupos a los que perteneces, así como en los distintos ámbitos en los que te desenvuelves. Uno de estos ámbitos está constituido por sus espacios de estudio, en específico la escuela, y otros lugares asociados a esta. Recuerda que el género es una construcción social. Esto quiere decir que se basa en ideas, conductas y roles que la sociedad les ha asignado a las mujeres y a los hombres debido a su sexo. Sin embargo, a lo largo de la historia, esto ha derivado en un trato desigual, principalmente hacia las mujeres.
Hablando del acceso a la educación, por siglos las mujeres han sido limitadas en cuanto a las oportunidades de desarrollo personal, por ideas o costumbres que aún prevalecen. En el ámbito escolar, poco a poco han cambiado ciertas normas y prácticas que obstaculizaban las oportunidades y condiciones para que las mujeres se involucraran en las distintas actividades académicas y extracurriculares. Pero, ¿por qué se insiste en promover la equidad de género? ¿Por qué consideran que es así? Antes de responder esta pregunta, te invito a recordar qué es la equidad de género. Equidad de género es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. La equidad de género se refiere a un trato similar o sin distinción entre las mujeres y los hombres, a no ser solo por las necesidades específicas de cada sexo. Esto significa que las personas de ambos sexos deben tener las mismas oportunidades y condiciones para su desarrollo sin tener limitadas por determinadas ideas, roles o costumbres. Pero, ¿siempre es así? ¿Qué piensas al respecto? Hablando de la equidad de género en tus espacios de estudio, esta debe verse reflejada en las conductas, actitudes y acciones hacia las personas de tu comunidad escolar. Si en tu escuela se realizan acciones inclusivas, es decir que tanto mujeres y hombres, independientemente de su condición y sexo, participan de igual manera en las diversas actividades académicas, culturales, deportivas, sociales, etc., quiere decir que se está procurando que todas y todos tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades personales. En contraparte, si se trata de manera diferente a las mujeres en relación con los hombres, o bien se limitan las oportunidades para uno u otro, por determinadas ideas o patrones preestablecidos, entonces prevalece la falta de equidad. El reto de hoy es el siguiente: dialoga con tus familiares acerca de qué creencias, actitudes, costumbres y roles de género prevalecen. Entre todos, pueden proponer acciones que contribuyan a la equidad de género. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.